Shalom Aleichem, Rabino Manny Viñas. Hoy quiero presentar, como parte de una serie, continuando nuestra serie de estudio sobre la Haftará, la sección profética que acompaña la Parashá de la semana, cada semana, como parte de la lectura, el estudio de Torah público en cada sinagoga del mundo los sábados por la mañana. Como explicamos en la introducción a esta serie, el estudio de la Haftará fue causado por unos edictos opresivos de Antiochus Epífanes el cuarto, que prohibió el estudio de Torah, pero permitió el estudio de lo que él consideraba mitología judía. Por esa razón, permitía el estudio de los profetas. Nuestros sabios de bendita memoria, Chazal, Jajamim Zichronan Libraja, crearon una serie de secciones de la lectura del Tanaj que ellos encontraron tenía alguna relación con la lectura de la semana. De esa manera, cuando alguien estudiaba la Haftará, aprendía o se recordaba de los temas que se encontraban, que se hubieran encontrado en la Parashá de la semana. Pues hoy yo quiero presentar sobre Haftarat Hayei Sarah, que ambos los Ashkenazim y los Sefardim estudiamos la sección del primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 31. El primer capítulo del primer libro de Reyes. Y algunos de los temas son muy interesantes y va a tomarme un poquito de tiempo entrar a algunos de los temas porque tienen mucho dentro de la Haftará. Les pido que compartan conmigo y me den una oportunidad para desarrollar un poco algunos de los temas. Primero que quiero mencionar aquí es que toda la Haftará, verdaderamente esa sección, que es el primer capítulo del libro de Reyes, está hablando sobre los últimos días, cuando ya llega la vejez avanzada al rey David. Esos últimos días, cuando ya estaba muy viejo y todo lo que ocurre al final de su vida, cuando están planeando la sucesión para el rey Salomón, la rebelión del hijo Adonijah, que forma una rebelión contra David y contra Salomón, y trata de tomar la posición de rey, y todo lo que ocurre en esos últimos momentos de la vida de Salomón. Pero de David. Ahora, antes de hablar sobre todos los detalles que están dentro de la Haftará, quiero mencionar un tema que encuentro interesante, que normalmente los libros de la Torá y del Tanaj terminan con la muerte de la persona importante de esa historia. Por ejemplo, tenemos en el libro de Devarim, Deuteronomio, que termina con la muerte de Moisés. El libro de Josué termina con la muerte de Josué. El libro de Samuel termina con la muerte de Saúl. Entonces, lo interesante de este tema es que el libro de Reyes verdaderamente comienza con la muerte del rey David. Y creo que la razón es porque el libro de Samuel termina con la referencia a la idea de que de que Salomón va a ser el que va a terminar de crear el templo en el nombre de David. Entonces, se mantuvo para el final, para el principio del libro de Reyes, esta idea de la muerte del rey David, y entonces comienza todos los momentos turbulentos y la rebelión y todo lo que ocurre con esos últimos momentos de David. Interesante que el libro de Reyes comienza con la muerte en lugar que normalmente siempre termina con la muerte. Entonces, normalmente el libro de Samuel debería de haber terminado con la muerte de David, pero no, en ese caso se pospuso para el principio del libro de Reyes. En esta historia, lo que ocurre es que David se ha puesto muy viejo, ya se está muriendo y se le pone la sangre fría, ya no tiene calor en el cuerpo
y los asistentes de David que atienden al palacio deciden atraer a Abishag, la shunamita, a que se acueste al lado de él para ver si ella puede calentarlo, provocarle que le mueva la sangre, para ver si pueden restaurarle la vida. David, entonces, este es parte número 1 en ese libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 4, habla de este problema de David que no podía responder, pero nos presenta más todavía un rey que está ya en sus últimos momentos y tiene una gran confusión, y se encuentra David tan débil que no le responde a Abishag, y conociendo la vida de David, hubiéramos esperado que él enseguida lo hubiera respondido a esa mujer, pero no respondió, y nos hace pensar que ya verdaderamente hay una gran emergencia porque David está en sus últimos días. La segunda parte de la Haftará, que viene del libro, siguiendo en el primer libro de Reyes, capítulo 1, del versículo 5 al 10, habla sobre la rebelión de Adonía. Adonía es el hijo de David, que de pronto se proclama que él tiene intenciones de ser rey. Dice, yo seré el rey, prepara sus fuerzas, escoge a Joab, que era un rebelde, un general rebelde, a Abiatar, el Cohen, y se los lleva para hacer sacrificios. Cuando trae los sacrificios a Zohelet, trae muchos animales, para traer esos sacrificios, invita a todo el mundo, menos a Natán y a Salomón y Benayá. Entonces se sabe que tiene planeado crear una rebelión. Invita a un sumo general que tenía mucha fuerza en las Fuerzas Armadas, y también invita a un Cohen con la intención de crear una rebelión no solamente militar, pero también con el apoyo religioso, haciéndose parecer como si esto tiene algún tipo de bendición divina para él coger el poder. Natán, el profeta, entonces se entera de lo que ha ocurrido y crea una lucha contra esa rebelión. Enseguida, esto es parte número 3, Natán el profeta se reúne con Bathsheba, la esposa de Salomón, y le dice a ella que corra y que David estaba en sus últimos días, que entre a la recámara de David y hable con él y le recuerde de la promesa que David había hecho, que Salomón, el hijo de Bathsheba, sería el rey. Natán le dice a Bathsheba qué decir, y le dice algunas ideas, y le dice, yo voy a entrar también y yo voy a apoyarte. Entra Bathsheba, se encuentra a David junto con Abishag la shunamita, y le dice a él lo que había pasado, le pregunta por qué él había escogido a poner a Adonía como rey. David es sorprendido y le recuerda de todas las cosas. David entonces responde y vuelve a repetir su juramento de que él tiene intenciones de hacer que Salomón, en ese entra Natán, y ya después que Bathsheba había dicho todo, repite algunas de las palabras, algunas de las cosas que Bathsheba había dicho, y David repite su juramento de que Salomón va a ser el rey. Esa es la cuarta parte de la Haftará. Hay unos temas que son parte de esta Haftará, que forman algunas de las enseñanzas que están dentro de la Parashá, y entonces voy a hablar sobre no solamente los temas, pero también cómo esta historia de la muerte de David, o de los últimos momentos de David, la Parashá, la Haftará termina con Bathsheba después que David dice que va a poner a Salomón como rey. Ella le responde que viva una vida larga el rey David. Algunos de los temas que vienen por la Parashá incluye que toda la acción, todo el intercambio en la Haftará se presenta por medio de parejas. Al principio de la Haftará vemos a David
en forma de pareja con Abishag la Shunamita. Luego entonces vemos a Natán hablando con Bathsheba, vemos a Natán hablando con David y a David junto con Bathsheba. Todas las interacciones ocurren entre dos individuos intercambiando. En la segunda tema que corre por medio de esta parashá es que al principio de la parashá, David, el rey, está débil, está confundido, ya ni le responde a una mujer que normalmente él hubiera respondido, y de pronto cuando entra Bathsheba y cuando entra el profeta Natán, llega a la claridad, y no solamente llega a la claridad, pero al fin de su vida le da consejo a Salomón de cómo tomar control del reinado. Entonces va en el principio, tiene confusión y al final tiene claridad. El otro tema que viene por medio de esta haftará es la confianza en Hashem, la confianza en Dios, que Él va a tener piedad sobre nosotros. Y el rey David expresa que Dios ha tenido piedad sobre él. Bathsheba también expresa que Dios ha tenido piedad sobre ella. Y dice ahí, pedeni, como dice en el Salmo 26 y también en el Salmo 49, Yedidan Nafshi min Sheol, que me va a salvar de la tumba. Uno de los temas importantes de la parashá es recalcarnos la importancia de tener fe, que Dios nos va a amparar, que Dios nos va a dar alivio y se va a recordar de nosotros hasta en nuestros últimos días. El otro tema es la importancia del último testamento, o del rey o del patriarca. En 3 ocasiones hay una fuerza, una expresión fuerte de el momento en que el patriarca o el líder está ya llegando a su vejez y quiere transferir el liderazgo a la próxima generación. En la primera vez que lo vemos en la Torá, vemos a Isaac, que estaba ciego y ya sabiendo que estaba llegando al final de sus días, busca transferir la bendición de él y le da la bendición a Jacob. Cuando Jacob entra y recibe la bendición de Isaac, ya vemos en la parashá que la recibe por medio de un engaño al principio de la parashá. Pero como la fuerza de la bendición viene en el momento que ya Yitzhak sabe que él está débil y que tal vez se va a morir y quiere transferir su bendición a la próxima generación, ese poder de transferimiento de bendición de una generación a la otra le da bendición que Dios absolutamente apoya la bendición de Jacob. Y se entiende en la parashá, en la Torá, cuando Jacob recibe esa bendición, que esa bendición vino por medio del poder de ese momento de la muerte, cuando se transfiere esa bendición a la próxima generación. También vemos esta misma experiencia en que cuando Moisés, ya sabiendo que él está llegando al fin de su vida, le pide a Dios que lo ayude a transferir poder a la próxima generación. Se escoge a Josué, a Yehoshua ben Nun, y le transfiere por medio de una bendición. Moshe le transfiere semijá, ordenación, a Yehoshua y le pone las manos arriba y le da esa bendición. Se entiende entonces que Moshe está transfiriendo por poder de saber que ya él está al final de su vida, está transfiriendo por medio de un último legado, un último testamento, su poder, y que Dios apoya ese transfer de poder, entendiendo que Moisés está al final de su vida.
Y entonces lo vemos también en esta parashá, cuando David transfiere esa bendición a Salomón. Interesante que en la primera bendición, que es la bendición de Yitzhak, que mencioné, Yitzhak dándole una bendición a Jacob, esa bendición lo hace en privado. En la casa de Yitzhak, a donde Jacob le ha traído comida, le da una bendición, pero se vuelve pública al final cuando Esaú se entera de lo que ocurrió y empieza a gritar. Pero ese transfer de poder es el momento que lo hizo completamente en privado. Segundo, también ocurre cuando Moisés transfiere este momento, lo hace en una forma pública y lo hace en una forma religiosa para transferir el poder a la próxima generación para apoyar el poder del próximo líder. Y de esa manera, transferir alguno del poder político que tenía Moshe para el próximo líder, para Josué, para Yehoshua ben Nun. Y en el tercero, tenemos un momento privado cuando cuando David reconoce que había jurado que Salomón iba a ser el próximo y le da, en privado lo reconoce y entonces en público lo declara para que sea el próximo rey de Israel, su hijo Salomón. Entonces, en ese momento, esa bendición es transferida de David a Salomón. Y por esa razón, cuando Salomón establece el sagrado templo, en el libro de Reyes, capítulo 8, versículo 19, Salomón declara de nuevo que ocurrió que Dios le había dicho a David que su hijo iba a crear el templo, iba a terminar el templo, y que las ofrendas que él estaba trayendo estaban ya en la profecía que Dios le había dado a David, y que él era ese sucesor que había recibido esa bendición de su padre. Las conexiones entre la Haftará que leemos del libro de Reyes y la Parashá que leemos de Hayé Sará, algunas son obvias. Al final de la Parashá, cuando habla de la muerte, al principio habla de la muerte de Sará, pero también al final de la Parashá habla de la muerte de Abraham. Y en los dos lugares se refiere Zaken Baba Yamim. Llegaron a una edad muy avanzada. Se ve en el libro de Génesis, capítulo 24, versículo 1, y también en este primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Ambos, Abraham y David, son descritos como haber llegado Zaken Baba Yamim. Llegaron a su vejez y los días se las acumularon. Eso se está refiriendo a una edad avanzada. Pero interesantemente, quiero comparar la diferencia entre la vejez y los últimos momentos de Abraham, el patriarca, y la vejez y los últimos momentos de la vida de David, porque forman una diferencia bastante fuerte, pero al final llegan a transferir a la próxima generación por medio del valor de sus vidas y algunos de los temas que vienen por medio de su vida le dan mérito para transferir a la próxima generación. En el primer ejemplo, Abraham, Zaken Baba Yamim, Abraham llegó a una edad y los días se le fueron acumulando y llegó a entender que él se estaba muriendo. La Torá nos dice que describe esos momentos de Abraham que había llegado en una forma lúcida a su vejez, con una integridad moral y religiosa absolutamente intacta. Abraham sabiendo que estaba llegando al final de su vida, llamó a Eliezer y se aseguró
de mandar y le pidió a Eliezer que jure, que jure que va a ir a buscar una esposa para Yitzhak. Entonces está transfiriendo y manteniendo que la próxima generación se va a establecer por medio de Yitzhak. Interesantemente, cuando la Torá describe la vida de Abraham, dice, Hashem lo bendijo bakol, Hashem lo bendijo con todo. Y David también usa la palabra bakol, pero termina usándola en otra manera. Vamos a llegar, cuando lleguemos a David, a describirlo. Pero ese momento de la muerte de Abraham, se ve un hombre que está absolutamente lúcido, absolutamente intacto en su moralidad y en su función religiosa. Vemos entonces en la parashá de hoy, en la Haftará de hoy, vemos a David que al fin de su vida no está intacto, no está completamente lúcido y la enfermedad que tiene lo tiene extremadamente débil. ¿Cómo responden los hombres que manejan el palacio? Le traen a él lo que a David le gustaba, le traen una mujer joven para ver si pueden provocar lucidez o de alguna forma calentarle el cuerpo para ver si lo podían revivir. David entonces termina su vida no en una forma absolutamente intacta y no absolutamente lúcida, y al final vuelve y regresa y repite, le transfiere una bendición a Salomón su hijo en la manera que David mejor lo conoce. ¿Qué es lo que ocurre? Que David, cuando se refiere a las bendiciones que él había recibido, al final del libro de Samuel, cuando habla de todas las bendiciones que había recibido, dice que todas sus bendiciones estaban intactas. Y de nuevo usa la palabra bakol. Pero interesantemente, esa ironía entre la referencia de David, porque parece que David está expresando en una forma fuerte todo lo que él tenía, y en la otra, Dios el narrador de la Torá, está hablando de que Abraham fue bendecido en todo. Entonces, esa referencia crea una ironía entre el terminar de la vida de David y el terminar de la vida de Abraham. Interesantemente, cuando Abraham transfiere la bendición a Yitzhak, le da la bendición a Yitzhak por medio de una esposa. Cuando David transfiere la bendición a Salomón, le da consejo que mate al general que había creado la rebelión para él poder tomar poder. David, que era un hombre de guerra, que era un político, un genio en el área de la política, le transfiere su reconocimiento a su hijo Salomón para ayudarlo a poder reinar sobre la tierra de Israel. La diferencia entre esas dos vidas forma alguna de la discusión y algunas de las similitudes entre la parashá que se leyó anterior de Hayé Sará, que habla de la vida, al final de la parashá habla de la vida y de la muerte de Abraham, y ese momento cuando él transfiere la bendición a Yitzhak por medio de poner a Eliezer a jurar, y el momento cuando a Eliezer a jurar para que vaya a buscar a la esposa para Yitzhak, ese juramento para mantener la línea abrahámica por medio de Yitzhak, y el momento cuando David se está muriendo y tiene que de nuevo repetir su juramento para establecer la casa de David por medio de Salomón, pero hace su juramento a una mujer, y en el juramento de Abraham le hace el juramento a un hombre para que vaya a buscar una mujer.
Entonces, en esa relación, al compararlo, nos acordamos de la parashá y ese momento sagrado de la transferencia de bendición de una generación a la otra. Interesante que el Midrash Tanhuma, el Midrash habla sobre esta conexión y menciona el Zaken Baba Yamim, que estos dos ancianos, líderes ancianos, habían llegado ya a su madurez completa, y habla sobre el libro de Proverbios. Dice ahí que en el libro de Proverbios dice que llegar a viejo es como una corona. ¿Y cómo uno llega? Proverbios 16, capítulo 16, versículo 31, dice ahí que llegar a ser un anciano viene por medio de ser un tzadik, de ser una persona justa. Y ese Midrash nos explica que hay una diferencia que hay una similitud, entre ellos dos y también una diferencia. Los dos vivieron una vida bendecida y correcta delante de Dios. Los dos eran líderes del pueblo judío y sabemos que David hizo justicia y que Abraham hizo Gesed, hizo gracia y misericordia. Ambos de los líderes son muy cercanos a Dios y los dos andan en un camino justo y correcto. Y por esa razón, ambos pudieron pasar su bendición a la próxima generación. En esta parashá, la vemos en la parashá de la Torá y también lo vemos en la parashá de la Haftará. Ese momento sagrado de la bendición de un padre que quiere transferir todo lo que él ha tenido en la vida de él y lo quiere transferir para su hijo, para que continúe su hijo en la línea de sus padres, aún que lo lleve más allá. Nosotros también tenemos la oportunidad en nuestra vida de transferir las bendiciones que nosotros hemos podido adquirir a nuestros hijos. Interesante si hacemos aún otra comparación. En este caso, he presentado una comparación entre la vejez de Abraham, el momento de su transferencia de poder a su hijo Yitzhak, sabiendo que él está débil. Entendemos también que Yitzhak ama tanto a su padre, que quiere recibir la bendición de su padre y está dedicado completamente al tzidkut, a la justicia y al camino correcto que Abraham tenía. Y también vemos esa misma afiliación entre Salomón, que desea recibir la bendición de su padre David, y David quiere transferirle la bendición y hace el juramento de nuevo, recalcando su juramento de anterior, lo vuelve a repetir y dice, yo voy a establecer mi casa por medio de la casa de Salomón, y Salomón se presenta. Entonces no es solamente la generación anterior, los padres que quieren dar la bendición, sino el hijo quiere recibir la bendición del padre. Si comparamos eso con todas las historias de la mitología pagana griega, encontramos absolutamente el otro contraste. ¿Y cuál es? El contraste del padre sumamente poderoso que trata de limitar el desarrollo del hijo por miedo de que el hijo le trate de quitar el poder cuando él esté débil en su vejez. También entonces vemos que en reacción a ese miedo de los griegos cuando ya llegaban a una edad muy avanzada, por miedo de que en su vejez, en su debilidad, su hijo se aproveche y le quite el poder. Toda la mitología griega habla de los padres tratando de limitar al hijo. El hijo entonces, para poder tener poder, no busca el poder de la bendición de un padre, del padre de él, sino
termina haciendo todo lo posible para quitarle el poder al Padre y él recibirlo. Entonces, hasta cierto punto, podemos comparar no solamente ese momento de la transferencia de Abraham Avinu, Abraham el patriarca, dándole la bendición a Isaac, y también David dándole la bendición a Salomón, sino el comportamiento malvado de Adonía, que quiere hasta antes de la muerte de su padre, cuando ya su padre está débil, actuar en una forma griega y quitarle el poder al padre para él recibirlo él mismo. ¿Y qué es lo que hace Salomón? Salomón cuida de su padre hasta el momento que se muere, recibe la bendición y continúa el legado de su padre con mucha bendición. El judaísmo no crea una rebelión de generación en generación. El judaísmo presenta la posibilidad que la primera generación tiene la obligación de bendecir a la segunda generación. En el judaísmo, en el Talmud nos dice que hay dos personas que se saben que nunca tienen celos del éxito de la otra persona. ¿Quiénes son? El padre que ve que su hijo tiene éxito, recibe tanto placer de ver que sus hijos tienen éxito que él nunca tiene celos, y el maestro que ve que sus estudiantes han prosperado, se siente que él mismo también ha prosperado. Este momento de la transferencia de la bendición es sumamente importante, no solamente en el caso de David dándole la bendición a Salomón, pero sino también Abraham dándole la bendición a Isaac y Isaac dándole la bendición a Jacob. Esos momentos de transferencia de poder nos guían no solamente para el momento antes de la muerte, sino cada día de nuestras vidas. Veshinanta bebaneja, y deberíamos de educar a nuestros hijos para transferirle todo lo que nosotros adquirimos en esta vida, para que ellos lo aprendan, lo puedan ser parte de la vida de ellos y lo puedan llevar más allá. Si Dios quiere, los invitamos a continuar en nuestra serie, a donde nosotros estamos explorando las porciones de los profetas por medio de la Haftarot, que son las secciones proféticas que leemos cada semana en cada sinagoga, y comparando esas secciones proféticas seleccionadas por nuestros rabinos de sabia memoria, de santa memoria, para recordar la parashá también y la relación entre la parashá. Les deseo Shalom Abrahá, que tengan bendición y que tengan paz. Y le doy gracias en el nombre del Centro de Estudios Judíos Surat Emet, de mi parte. Es una parte tan importante para nosotros, que nuestras clases sean una inspiración y ayude a toda la casa de Sefarán a restaurarse y a retornar al camino de nuestros padres, recibiendo la bendición de nuestros padres de generación en generación, para pasársela a la próxima generación. Amén. Ken Yehi Ratzon. Shalom Uvracha. Luz de